Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos aquí una noche más en lo que es su podcast favorito, La La Hora hora del del Derecho. derecho. Venga. Así es, Dani, yo soy Fernando. Hoy nos encontramos también con Maffer y Yame. ¿Cómo están, chicas? Bastante bien, Fer. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en esta emisión. Así es, estamos bastante alegres el día de hoy, pero cuéntenme ustedes, ¿qué tal va su semana? Pues fíjate que esta semana estamos con que nos invade la intriga de el saber quién va a ser el próximo campeón del mundo. Ah, es verdad, ya casi es la final. Así es, Fer, la verdad es que todo mundo está hablando de ello. Es verdad, ¿quién creen ustedes que gane? Pues fíjate, mis pronósticos son que la final va a ser entre Argentina contra Francia, ¿sabes? Siento yo que son los países más fuertes de este mundial y los que nos han dejado literal con la boca abierta. Sí, todo apunta a ello. Son de los equipos más fuertes y han demostrado su potencial en cada partido. ¿Tú qué quieres que gane, Maffer? Pues fíjate que la verdad no lo sé, por eso te digo que traigo una intriga bastante enorme respecto a este tema. Y sobre todo, no podemos negar que este mundial está siendo todo un éxito. Y la verdad es que está siendo demasiado exitoso y sorprendente porque, pongámoslo en contexto, hace 2 años Qatar solamente contaba con un estadio y en serio, en 2 años pasó de tener uno a tener 7 más. Todo esto con tal de que el mundial sea todo un éxito. O sea, es bastante sorprendente, ¿saben? Muy impresionante. O sea, imagínate el potencial económico que influyó para la construcción de estos estadios. Y qué bueno que tocas el tema, porque justo se relaciona con lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, pues si no lo saben, las cosas en Qatar son un tanto distintas a como las que conocemos en nuestro país o incluso en otros países. Ah, claro, te refieres a la monarquía absoluta, la misoginia, las leyes abusivas y lo demás que comentan los medios de comunicación. Son cosas que yo no sé a ciencia cierta, pero lo mencionan. Como también mencionan el caso de nuestra compatriota mexicana, Paola, si no me equivoco es su nombre. Es verdad, pero bueno, para los que no lo saben, Paola es una mexicana que trabajaba para la FIFA y que a mediados de 2021 fue casi condenada en Qatar a 100 latigazos y 7 años de cárcel, luego de que denunció que fue víctima de una violación. A ver, necesito contexto. ¿Cómo que fue condenada? ¿Por qué la violaron? ¿Qué me están diciendo, la verdad? Tristemente así fue. En nuestro país la verdad es que se acostumbra a castigar al que cometa la violación y no en viceversa. Pero aquí en Qatar las cosas al parecer suelen ser muy distintas. Mira, te cuento. Aquí en Qatar Paola estaba trabajando en el comité de organización para la Copa Mundial del 2022. Y el 6 de junio del 2021, una persona que considera su amigo entró a su habitación por la noche y abusó sexualmente de ella. Por lo que al día siguiente, pues ella se dispuso a fotografiar sus heridas y fue a denunciar los hechos ante la policía. Exacto, y por esto mismo Paola pasó por más de 3 horas de interrogatorio en árabe y todavía le exigieron una prueba de virginidad para corroborar si era cierto lo que decía. Y bueno, de un momento a otro pasó de ser la víctima a ser la acusada, porque de acuerdo con la legislación catarí, algunas conductas son sancionadas severamente bajo el código religioso Sharia. No te creo, así nada más. ¿Por qué pasa eso? Pues mira, lo que pasó fue que básicamente su agresor se defendió de la denuncia asegurando que Paola era su novia y bastó con nada más que su palabra para que le creyeran. Y bueno, en Qatar es un delito tener una relación extramarital, o sea, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y está penado con más de 7 años de cárcel y 100 latigazos. Exacto, literalmente la estaban acusando a pesar de que no había ninguna prueba que confirmara que tenían una relación. ¿Cómo va a ser posible eso? Y es que además se excusaban diciendo que no había cámaras que apuntaran directamente a la puerta del departamento donde sucedieron los hechos. Así que básicamente no había forma de constatar que la agresión sucedió. Por lo tanto, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes hasta ese momento. Y por si no fuera ya malo, la solución que se le planteó a Paola para terminar ya con el caso fue que debía casarse con su agresor. Además, le recomendaron portar la túnica para parecer una mujer de buena moral. ¿Qué opinan ustedes? La verdad, no me imagino lo horrible que sería sufrir una violación, considerando que muchas víctimas se quedan calladas durante años y que cuando una tiene la valentía de buscar justicia, a pesar de ello, la castigada sea ella. Es realmente triste lo que pasa en Qatar, la verdad. Incluso ella, a través de sus propias redes, publicaba las actualizaciones del caso
ya que el gobierno de Qatar empezó a censurar todas las noticias respecto al caso. Es verdad, resulta que el gobierno de Qatar inculpó a Paola. Lo que hizo fue empezar a subir publicaciones a sus redes sociales acerca de esta pesadilla que estaba viviendo, a ver si de alguna manera lograban captar la atención para su caso, cosa que sí le funcionó. Básicamente pedía ayuda en sus redes sociales para que su caso tuviera más alcance, hasta llegar a alguien que pudiera ayudarla, a pesar de que el gobierno de Qatar quería censurar todo lo relacionado con ella. Exacto, literalmente hasta ese grado llegó el gobierno de Qatar, por lo que a Paola le costó todavía más el poder encontrar ayuda. Incluso en sus redes sociales dejó una reflexión que creo que les gustaría escuchar, que es que a pesar de los grados académicos, la preparación profesional, la independencia financiera y a pesar de trabajar para el gobierno, todos somos vulnerables a las violaciones de derechos humanos de instituciones arcaicas y abusivas, que nos dejan incapaces de encontrar protección alguna. Es verdad, ya que incluso el mismo gobierno no dejaba que Paola salga del país hasta que ella aceptara su condena. Sin embargo, logró salir de Qatar ya que la representación de México en dicho país no la apoyó del todo. Pero no confundamos las cosas. Cuando la embajada vio que el caso empezó a complicarse, empezaron a replegarse y por ello la dejaron volver a México. Y es que Paola había señalado con anterioridad la nula participación de la Embajada de México ante este tema, debido a que no contaban con un protocolo de protección a víctimas de violencia con respectivamente a lo que es el género, pese a la creación del protocolo de atención consular para personas de víctima de violencia basada en el género, la cual fue creada por la ONU Mujeres. Fue por ello que Paola solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores tomar las medidas preventivas para que las mexicanas que viajen al Mundial no pasen por la misma situación en caso de denunciar un abuso sexual. Así es, Fer. Fue por ello que la Secretaría de Relaciones Exteriores reevaluó los protocolos de protección consular para las mujeres que viajarían a la Copa del Mundo, y con ello evitar casos como el que vivió Paola, en caso de denunciar algún abuso sexual, ya que se esperaba la llegada de al menos 80,000 mexicanos a las tierras de Qatar. Y qué bien que tomaron esa iniciativa, ya que no podían permitir una vez más que una mujer sea aconsejada por su propia embajada a casarse con su propio agresor. Simplemente suena horrible. Literalmente la acercaron a la mujer al peligro y luego la dejaron totalmente desprotegida. Por supuesto que cabe destacar la falta de un protocolo de protección a víctimas de violencia con perspectiva de género en el Servicio Exterior mexicano, el cual fue uno de los factores que influyó en el retraso de este proceso. Claro, por ello Paola comentó que fue poca o más bien nula la preparación de la embajada mexicana para actuar en su defensa. Incluso aseguró que le daba mucho más miedo el hecho de que se olvidara su caso y quedara impune a que la regresaran a Qatar para cumplir con su condena. Pero bueno, a pesar de ello, el proceso terminó luego de que la abogada de Paola sometió a la consideración del juez y del procurador fiscal los argumentos legales de defensa. Y terminó de manera favorable para Paola, pues al alzar la voz contó con todo el apoyo del gobierno mexicano, el cual se encargó de cubrir los gastos honorarios de su abogada para la etapa procesal del juicio. Además, aseguró que a pesar de las deficiencias, las omisiones y los errores cometidos al principio, el compromiso adquirido después por la Cancillería mexicana fue innegable, indiscutible y sobre todo reconoció el enorme apoyo que recibió por parte de estas personas. Pero bueno, algo muy cierto que comentó en sus redes sociales y que me gustaría mencionar fue que mientras vivamos en un mundo que parece odiar a las mujeres, las denuncias no sirven o bien se cuestionan o llegan muy tarde para proceder o hasta te criminalizan, como en el caso de ella. En fin, la parte buena de esto es que con la resolución acordada, Paola ya no sería sometida a la condena de cárcel y 100 latigazos en Qatar que pudo haber enfrentado si perdía el caso. Y bueno, llegando hasta este punto de nuestro podcast, yo quiero abrir un pequeño paréntesis sobre la comparación del gobierno de nuestro país contra el gobierno de Qatar, porque en serio, público que nos escuchan, solo imagínense este pequeño contexto en el de que nosotros estamos acostumbrados aquí en México y a regirnos bajo nuestra máxima ley, que es la Constitución Política, donde en la cual en nuestro artículo 4 menciona que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, sin que nadie tenga más privilegios que el otro. Pero en serio, sorprendentemente como en un país
del lado occidente, ubicado en los Emiratos Árabes, donde la cultura que más se lleva a cabo es el Corán, que es su máxima religión, que ahí sí existe un gobierno, pero las leyes y las normas se van a basar conforme al Corán, conforme a las creencias religiosas. Solo imagínenselo, mientras en un país de América nos regimos bajo una ley, en un país se rigen bajo los ojos de Dios. Y es que es verdaderamente sorprendente el hecho del saber de que una mujer que fue víctima de una violación y fue y se quejó ante el gobierno con tal de hacer válidos sus derechos y sus garantías, el gobierno, una vez que escuchó que la persona que la violó no tiene nada que ver con ella, o sea, no tienen ningún vínculo amoroso, no están ni siquiera casados, ellos automáticamente se rigen bajo las reglas de Alá, como ellos lo conocen en los Emiratos Árabes y nosotros lo conocemos como Dios. Ellos automáticamente no pueden permitir que ante los ojos de Dios, que es un acto que está mal visto, esos actos se lleven a cabo en su país. Y en serio, automáticamente la culpa cae sobre Paola. En serio, es verdaderamente sorprendente porque si ese caso hubiera pasado aquí en México, se los puedo apostar de que todos los medios de comunicación estarían buscando por todo el país a esta persona que fue la que la violó. En serio, imagínense cómo es posible de que en un país se rijan más por Dios y que en otro país en el que actualmente vivimos sea bajo una ley. Entonces, en serio es muy raro, ¿saben? Cómo son las leyes distintas. Si lo ponemos en una balanza, mientras un país se rige bajo lo que dice Dios, en otro país nos regimos más bien sobre lo que viene siendo nuestra máxima constitución. Y es que hay una clara diferencia entre ambos países. Pero ¿tú qué opinas, Mafer? Bueno, empecemos por una comparación. ¿Cómo es México y Qatar? O sea, son cosas muy diferentes. No puedo decir que México es un país o un lugar donde se respeten los derechos humanos al 100% o que por lo menos no haya violación de ellos. Pero lo que sí te puedo decir es que en México, en este caso, no hubiera ocurrido lo que le pasa a Paola. O sea, realmente la víctima es como que de las últimas personas que debería tener la culpa de algo que ella no buscó, de algo que es algo traumatizante, porque es un tema traumatizante para una mujer. Y pues sí, hay que destacar que en México hubieran hecho todo lo posible para que la persona que cometió el delito hubiera tenido su castigo, su condena, ahora sí, y pues sobre todo que haya algún tipo de consuelo, algún tipo de reparación para esta persona. Claro, nadie te va a reparar de una violación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, creo que se sentiría más tranquila sabiendo que en México sí hubieran encarcelado a esta persona, porque ¿qué es lo que menos queremos? Una persona tan enferma como esa persona que cometió este delito, que estuviera libre en las calles. No, y es que la verdad, si te estoy sincera, ¿qué puedo pensar yo sobre la violación de los derechos humanos en Qatar? No, que es algo impensable, o sea, son temas muy controversiales, pero es que hay que ser sinceros. Si hablamos sobre estos temas, o sea, digamos, violación, el machismo, la falta de jurisdicción al momento de que violaron tus derechos, al momento de que ahora sí la misoginia se hizo presente, pues la verdad es que son temas muy fuertes para mí, al menos, porque soy mujer y lo último que una mujer querría es que se le viole su derecho a ser libre sexualmente o a ser libre expresista o a ser libre en la forma en la que quiera vestirse. Pues no se le puede cambiar su religión, claro, pero darle un poquito más de sentido al valor de la mujer y pues creo que ninguna mujer merece vivir en un lugar donde prácticamente la toman a loca o más bien la castigan por algo que no sabe cómo pasó, que no sabe cómo actuar, que no sabe cómo recuperar todo lo que en ese momento traumatizante perdió. O sea, en Qatar siento que sí hacen falta un poquito más de conciencia, más de respeto hacia la mujer. Y es todo lo que tengo que ofrecer respecto a este tema. Claro que hay una distinción enorme entre cómo tratan al hombre y cómo tratan a la mujer en Qatar. Pero a todo esto, ¿tú qué opinas, Fer? Desde mi punto de vista, Qatar es un país pequeño pero lleno de grandes críticas que intensifican antes del inicio del Mundial, porque en Qatar sus derechos de organización del Mundial se ha visto empeñada por la polémica
incluidas las acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, la homosexualidad es ilegal en el conservador país musulmán y hay personas han planteado su preocupación por los aficionados que viajan al evento, especialmente las personas lesbianas, gays, bisexuales, a quienes esas leyes se sentirán discriminadas y el temor de ser arrestados o castigados, como le pasó en el caso de Paola, la mexicana, que fue a denunciar lo que le pasó y desgraciadamente no hubo justicia, al contrario fue perjudicada y casi ser arrestada o ser castigada con 100 latigazos y el violador no le hicieron nada por simple hecho de ser hombre. Y aquí nos preguntamos, ¿Qatar debió ser el anfitrión del mundial? Yo diría que no. Bueno, desde mi perspectiva, yo considero que realmente existe una violación de derechos en este caso. Solo pongámonos en el lugar de Paola, una persona preparada académicamente para trabajar en un trabajo importante para la FIFA, que ella incluso consideraba el trabajo de sus sueños. Y bueno, ella, siguiendo todas las normas que el país de Qatar impone, de un día para otro lo pierde literalmente todo. Y es que hablamos de una violación. Ella pierde su reputación, su integridad como persona, perdió su trabajo y por si no fuera poco, nadie la ayudó, ya que surgieron muchas controversias que incluso retrasaron este proceso, desde la falta de preparación para estos casos hasta la poca importancia que le dan a los derechos de las personas. Y si bien es cierto que ambos países, tanto México como Qatar, dejaron muchísimo que desear, en tanto a la justicia de este caso, no es un secreto que Qatar está considerado como uno de los países más machistas, misóginos, homofóbicos, discriminatorios y que constantemente violan lo que nosotros conocemos como derechos humanos. Y es que detrás de este gran evento, que conocemos como mundial, lamentablemente hubo sinfín de violaciones de derechos, desde el caso de Paola hasta los trabajadores que participaron en la construcción de los estadios, que fueron básicamente explotados. Si bien Qatar es un país que tiene autonomía afuera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge la duda, ¿cómo cambiar esto? Y bueno, aunque la respuesta parece simple, la realidad es que no lo es, pues solo por medio de una gran presión social hacia este país, las personas que viven dentro de él un día lograrán que sus derechos sean ejercidos, respetados y bueno, garantizados. Y es verdad, ya que no es la primera vez que suenan casos como este en el país de Qatar. Digamos que tiene una serie de antecedentes que nos dan mucho de qué pensar y también nos dan mucho de qué opinar. Y es que Qatar muchas veces no nos muestra las difíciles situaciones que suceden y por si no sabe qué sucedió. Desde que la FIFA concedió en 2010 la organización del campeonato a este país, miles de trabajadores migrantes e incluidas trabajadoras del sector doméstico sufrieron diversos abusos como robo de salario, trabajo forzoso y explotación. Es bastante cierto, Fer, pues no es un secreto que las autoridades de Qatar reprimen la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Los juicios sin garantía siguen siendo preocupantes, las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, y las leyes siguen discriminando a las personas LGBT. De verdad no puede ser. Actualmente, las autoridades cataríes usan leyes totalmente abusivas, como la ley para combatir el terrorismo, ya que esta es una ley totalmente muy fuerte hacia los ciudadanos, ya que no les permiten salir de sus hogares a tal hora, no les permiten tener contacto con ciertas personas, ya que de esta manera el gobierno de Qatar pretende mantener fuera posturas críticas hacia su estado. Es decir, que con esta ley, pequeña ley, que prácticamente los exhorta un poco de su libertad, hace Qatar que no reciba muchas críticas sobre el terrorismo, porque es importante mencionar que cerca de ahí de los Emiratos Árabes, pues ahí está mucho el terrorismo. Y es que hay que destacar que la Amnistía Internacional ha documentado casos de muchas personas de nacionalidad catarí que han sido detenidas arbitrariamente tras criticar al gobierno y, por supuesto, condenadas después de juicios totalmente injustos. Un ejemplo también en el caso de Malcolm Vidali, de nacionalidad keniana, guardia de seguridad, bloguero y activista de los derechos de las personas migrantes, que trabajó en Qatar, fue objeto de desaparición forzada y estuvo recluido en régimen de aislamiento. La verdad es que uno de los factores que más perjudican este tipo de casos es que en Qatar hay pocos medios de comunicación independientes o críticos,
porque las autoridades limitan la libertad de prensa, imponiendo restricciones a los operadores de medios de comunicación, entre ellas prohibir filmar en determinados lugares, como edificios oficiales, hospitales, universidades, lugares de alojamiento del personal laboral migrante y viviendas privadas. También es importante mencionar que todos los trabajadores inmigrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a uno de ellos, pero se les permite formar comités conjuntos con la autorización de sus jefes empleadores para que estos pequeños grupos que se conformen representen a las empresas, pero bajo ciertos regímenes. ¿Por qué? Porque para el gobierno de Qatar esto es una represalia y lo ve en contra de su gobierno. Y por supuesto, no olvidemos que las mujeres siguen sufriendo de discriminación en la ley y en la práctica de Qatar. En virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor o varón. Por lo general, estos se clasifican ya sea su esposo, el padre, el hermano, el abuelo o el tío. Y esto es para cuestiones tan básicas, tan necesarias como contraer matrimonio, como estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos tipos de empleos públicos, viajar a otros países si tienen menos de 25 años. Y esto también implica el acceder a atención de la salud reproductiva. Es cierto, pues el hecho de la familia qatarí también discrimina a las mujeres, imponiendo dificultades para acceder al divorcio y desventajas económicas más graves si lo hacen en comparación con los hombres. Y bueno, ni hablar del colectivo LGBT, que es otro de los grupos perseguidos y muy discriminados en Qatar. Incluso tienen un artículo en su Código Penal que tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, y este establece posibles penas de cárcel para toda persona que impulse, induzca o incite a un varón por cualquier medio a cometer un acto de sodomía o licencioso. Pero al menos a raíz de la concesión de la organización de la Copa del Mundo, la presión internacional ha puesto en el foco el sistema laboral de Qatar, ya que es un sistema bastante responsable de la multitud de abusos producidos en el último año. Y por supuesto, hay que decir que gracias a esta presión, las autoridades catarís han puesto en marcha varias iniciativas legislativas y aunque las condiciones han mejorado en alguno que otros casos, miles de personas siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios. Sobre todo algo muy sonado es la negación de los días de descanso, las condiciones de trabajo inseguras e inestables, los obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la justicia. ¿Puedes creer eso? Mientras tanto, las miles de muertes de los trabajadores que se causó a la construcción de estos estadios sigue sin investigarse. Y es que todo esto es realmente triste, ya que hasta el presidente de la FIFA ha escrito una carta a las 32 naciones que competirán por la Copa Mundial, instándolas a que se centren en el fútbol y que dejen a un lado los problemas de derechos humanos. Pero cientos de miles de trabajadores han sufrido abusos para hacer posible este torneo, y sus derechos no pueden ser olvidados ni ignorados. Claro que sí, pues todos ellos merecen justicia y comprensión, porque no ocupan palabras vacías, y es importante recalcar que el tiempo se les está agotando. Si el mundo busca una solución para ello, la respuesta es clara y sencilla. Podrían empezar a ocuparse por fin de los problemas graves de los derechos humanos en vez de simplemente barrerlos y ocultarlos bajo la alfombra. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Muchas gracias por escuchar, a los que llegaron hasta el final. Nos alegra mucho y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de La Hora del Derecho.